Y ya estamos invitando a la mesa a Fernando, con quien tenemos que hablar. Vamos a cambiar un poco el formato de lo que estamos hablando. Fernando Izás, que es un periodista reconocido, un periodista que nos va a hablar de el genocidio palestino actual, ¿no? Y bueno, yo me quedaba, antes que nada, pensando, pero chicas amigas de PAN estaban hablando y le preguntaban a la gente de los juegos. Yo te miraba y decía, ¿cómo jugará en el momento de una invasión un niño en Palestina? ¿Cómo debe ser el juego? Pues nosotros hablábamos de jugar, pero ¿cómo podés jugar en medio de una invasión militar? En los últimos años, a partir de la tormenta de plomo en el año 2014, en que el enclave colonial israelí de manera sistemática atacaba especialmente la Franja de Gaza cada 2 años y medio. Los objetivos eran la población indiscriminadamente. Esa era la diferencia de los niños palestinos de Gaza con el resto de los niños palestinos de la Cisjordania ocupada o de Jerusalén. Hola. ¿Nos podrías explicar qué es la Franja de Gaza? Porque en realidad nosotros no tenemos bien claro de qué es, cuánto mide, quiénes están ahí. Bueno, claro, Fer, te vamos a pedir una explicación súper básica, como si fuéramos totalmente una primaria, totalmente desinformados y no tenemos ni idea ni dónde queda en el mapa Gaza, para que la gente pueda entender realmente qué está pasando con el nuevo holocausto en Palestina. Bueno, me adentraron en el tema, yo casualmente iba a presentarlo, más allá de hablar del genocidio actual y de la limpieza étnica. Creo que para poder entender lo que está pasando a 13.000 kilómetros de distancia es un pequeño raconto histórico, no demasiado. Acá con el compañero hablábamos de los cananeos, de los filisteos, de los libros santos de algunas religiones monoteístas, y creo que es irnos demasiado para atrás. Palestina existe hace 11.000 años. Yo agradezco esta observación. Palestina es un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados, más chica que nuestra provincia de Tucumán. La Franja de Gaza es una suerte de provincia de la Palestina ocupada. No es lo que el imperialismo y el sionismo quiere intentar imponer por los medios de prensa, que es un enclave aparte de Palestina. Por eso es que hablan de Gaza y no nombran Palestina, porque esa es otra forma de colonización. Invisibilizo al enemigo, al que quiero destruir, no se lo ve, porque lo estoy invisibilizando, eso me da derecho a asesinarlo. Directamente ahora a asesinarlo. ¿Qué dimensión tiene la Franja de 40 Gaza? kilómetros de largo por 15, algunos dicen 11 por 15 de ancho. Sobreviven entre 2.100.000 y 2.300.000 palestinos. O sea que es un territorio súper poblado, ¿no? Muy chiquito y muy poblado. ¿Tiene una salida al mar? Tiene la única salida, el único contacto con el mundo exterior es el mar Mediterráneo, que ahí también está la colonización israelí, porque en el derecho internacional cada país tiene lo que se conocen como 6 millas marinas dentro de su catastro de soberanía, que se permite la pesca, por ejemplo, en esas 6 millas náuticas. Los palestinos de la Franja de Gaza, pequeños pescadores que llevan el sustento en pequeñas embarcaciones a su casa, tienen solamente para incursionar en 1 milla náutica en la cuenca del Mediterráneo, en la Franja de Gaza. El otro punto
El otro contacto con el mundo exterior es el paso fronterizo que se llama Rafah, que es la frontera con la República de Egipto. Un Egipto que está gobernado hace más de 4 años por una dictadura militar que derrocó a un gobierno institucional que ganó con el 84% de los votos. Pero como el imperio y el sionismo, por elevación, vincula a este tipo de partidos, que son partidos políticos. Por eso yo iba a iniciar la historiografía de este genocidio, cuando todo el emporio comunicacional hace hincapié en Gaza y en Hamás. Hamás es un partido político que después de la ocupación de 20 años de Israel en la Franja de Gaza, que se retiraron en el 2005, en el año 2007 gana las elecciones con el 78% de los votos. Después de 20 años de ocupación y después de que Ariel Sharon, que era el genocida que gobernaba la Franja de Gaza, se retirara porque no pudo doblegar la resistencia palestina. Esa resistencia que también personifica el Hamás, porque además de un partido político es un eje principal, una arista principal de la resistencia palestina. Y lo que ocurrió a partir del 7 de octubre, que la prensa hegemónica adjetiva de un acto terrorista es un acto de resistencia y de legítima defensa, porque estamos hablando de un pueblo que tiene 75 años de ocupación, 75 años. Yo personalmente soy una voz disonante dentro de la diáspora palestina, porque yo creo que el genocidio y la limpieza étnica es mucho más allá, mucho más anterior al año 1948, cuando se crea ese enclave colonial que se conoce como Israel y que para mí es Palestina ocupada. Para entender un acto de resistencia legal que el derecho internacional habilita a todos los pueblos a defender su ocupación, aún con el uso de las armas, es entender por qué la resistencia palestina 75 años después sigue resistiendo. Hubo una resolución de Naciones Unidas que en realidad fue una sugerencia y después se convirtió en resolución, que fue la partición de un Estado para la creación de 2 países con un axioma falaz por parte del sionismo y de una dirigente fundadora del Estado de Israel, que dijo una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, en una tierra con un pueblo con 11.000 años de historia. Te escucho, te vi. Ahora, sí, no, me vienen algunas imágenes. Nosotros acá hemos visto imágenes del 7 de octubre, donde ha habido personas, muertas, ¿no? O sea, de cualquier nacionalidad, de cualquier idea religiosa, de cualquier partido político. Entonces uno dice, los pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino, ¿qué culpa tienen para pagar con su vida las acciones de sus gobernantes? Las acciones, tenemos que posicionarnos qué consideramos las acciones de los gobernantes. Porque el activismo que ejerce el Hamás, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático, que es una izquierda no marxista, el mismo Partido Comunista Israelí, que es fundado por palestinos. El Partido Comunista, con escaños en el Parlamento israelí, en la Knesset, es fundado por los palestinos, que son llamados los palestinos del 48, origen árabe, dentro de la frontera de lo que se conoce como el enclave colonial israelí. Esos palestinos con nacionalidad israelí
no tienen los mismos derechos y las mismas prebendas de los israelíes provenientes de Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo. Gozan la doble nacionalidad nada más, pero los derechos no son los mismos. Son los que hacen el trabajo sucio dentro de lo que se conoce como Israel. Por eso es que con el engaño de hacer aliá, judaizaron a los falayas etíopes en los 80. Judaizaron a los peruanos porque se estaban quedando sin mano de obra barata. En los últimos 3 años, incluidas los años de pandemia, la judaización de ecuatorianos. Y uno dice, ¿es necesario? Tiene una explicación y una estrategia geopolítica. Los menores de 40 años, seamos hijos de la diáspora palestina o seamos nativos viviendo en los territorios ocupados, tenemos prohibida la entrada a lo que se conoce como Israel. Porque supuestamente, si yo tuviese menos de 40 años o menos de 50, yo sería un serio peligro para lo que Israel llama la seguridad y el derecho a la autodefensa. Claro, estamos hablando, perdón, de una especie de apartheid, ¿no? Esa diferencia, imagínense, según tu color de piel o según tu creencia religiosa, tener más o menos derechos o sobre todo estar limitado a vivir en la pobreza y no poder transitar con libertad. Antes, digamos, de toda esta invasión que hay ahora sobre la tierra de Palestina, estaban encerrados y tenían que tener autorización para poder salir de Palestina, obviamente sometidos a la extrema pobreza y bloqueados económicamente. Por eso se manejaban a través de túneles. Pero a la gente le quiero explicar que se imaginen lo que debe ser, lo que acá sucedía hace 200 años, que es la existencia de esclavos, la existencia de una discriminación según su creencia. Y Fernando nos está hablando de los judíos, del judaísmo como en realidad una manera que tienen en Asia de conquistar ideológicamente, porque todavía mantienen estructuras que están muy alejadas a la que tenemos acá, que disfrutamos acá, que tiene que ver con la educación pública y laica. Acá acabamos de escuchar, solo le pido a Dios, un esbozo a una creencia católica. Acá estamos escuchando a Fernando, que tiene otra, ¿cómo se llama tu...? Soy musulmán. Musulmán. Él es musulmán, yo soy atea, y debe haber un montón de otras creencias. Yo soy agnóstico. Agnóstico. Bueno, todos y todas, bueno, creo un poco en la naturaleza, en las leyes de naturaleza, eso sería como yo adopto de los pueblos originarios mis creencias. Cada uno tiene su vida espiritual. Otra cosa es cuando hay determinados poderes que usan esa vida espiritual para imponer una política a un país o para generar hegemonía ante la ausencia de una buena democracia, ante la ausencia de una buena educación pública. Están estos factores, que no tiene que ver con odiar a los judíos, jamás seríamos antisemitistas, todo lo contrario, es un pueblo que ha sufrido, pero en base a empoderarse con esa historia y ese dolor, están cometiendo otro genocidio muy parecido al que ellos sufrieron, ¿no? Sí, vos tenés razón, Daniela, y el tocar el tema y mostrar esta mirada tuya me da pie a mí para aclarar algo. Acá no hay un conflicto religioso de ninguna índole. Hasta antes del 48, e inclusive en los comienzos del siglo XX, en Palestina, que es una tierra, un país que siempre vivió bajo diversas ocupaciones. Podemos hablar hoy de la ocupación sionista israelí. Anteriormente, los británicos. Inmediatamente para atrás los otomanos, y si seguimos podemos llegar a las cruzadas o a los 11.000 años de historia de Palestina. Bueno, pero ahí diste la clave. Los británicos, junto a Estados Unidos, son quienes lograron el desembarco de Israel allá para poder tomar tierras en Asia y tener una base militar desde la cual controlar los recursos naturales de esa zona, ¿o me equivoco? Claro. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, por eso yo decía, Daniela, que a principios del siglo pasado
en Palestina convivían en paz y en armonía judíos, católicos y musulmanes. En ese entonces, estoy hablando antes e inmediatamente posterior a la Primera Gran Guerra, la Guerra del 14, los judíos en Palestina, que son palestinos de religión judía, aclaro, porque mucha gente, los medios soslayan esta información de que hay palestinos de religión judía, como habemos en la diáspora musulmanes, católicos ortodoxos y católicos que dependen del Vaticano. ¿Y hay israelíes musulmanes? No, No, porque son eliminados. no, porque te explico, el gentilicio israelí es posterior a la creación del Estado. Porque si hablamos en términos, acá caemos en la imposición, en la apropiación que hizo el sionismo de la religión de los judíos, que es lo peor que le podría haber pasado a los judíos, por un lado, y por el otro lado, esta confusión semántica. Porque cuando hablan del pueblo israelita, no existen. Los israelitas eran una de las 12 tribus en la antigüedad. Pero como parte de la confusión y del terrorismo mediático, mezclamos en una licuadora, yo les voy a tirar 6 o 7 ítems nada más. A ver. Israelíes, israelitas, judíos, antisionistas, Sí, vamos 4. judeofobia Judiofobia, 5. y un largo etcétera. El pueblo hebreo, Sí. los hebreos no existen. Hay gente que se autoproclama que forma parte del pueblo hebreo. El pueblo hebreo es un pueblo de la antigüedad, nombrado en algunos de los 2 de los 3 libros de religión monoteísta que hay en el mundo, la Biblia y la Torá. Pero existían hace 5.000 años para atrás. Pero en esta mezcolanza que logró el sionismo es la gran confusión. Claro. La misma que hoy imponen, yo decía hace un momento, hablar de Gaza y no de Palestina. Claro, que Hablar pareciera de que es Hamás. un territorio neutral Gaza y que los muertos son de ambos lados, Claro, y no de uno pero solo. esto tiene un proyecto geopolítico. La pregunta es, ¿por qué no se puede convivir, como vos decías que se convivió en otra época? Porque no hay una paz con justicia. La paz con justicia, hasta hace algunos años, hablaban de 2 estados para 2 pueblos. Hoy eso es inviable para muchas miradas como la mía y para muchas miradas bajo ocupación. Aclaro, porque no soy un disonante de la diáspora palestina. Son... Alberto pero dice que son minoría. lo que me en pregunta Palestina, los judíos. ¿cómo- Demián, lo que me pregunta él es, ¿por qué no se puede convivir en paz? porque hasta hace algunos años existía la utopía de los 2 estados para 2 pueblos. Hay Hoy resoluciones internacionales que hablan de los 2 estados para los 2 pueblos, me No, parece. claro, la resolución 181 de Naciones Unidas. Y también hace poco lo nombró China, se pronunció a favor de Claro, pero, cumplimiento de esa resolución. Eso es declamatorio. Eso obedece a las jugadas dentro de la geopolítica, porque estamos hablando de Estados Unidos y la OTAN por un lado, y toda la multipolaridad que se está avisorando en el mundo con China, la India, Rusia, los integrantes del fallido Mercosur o la UNASUR, algunos países del África que se están retobando. No, se está bañado. ¿Cómo, Alberto? Alberto No, nos claro, dice por que son supuesto, bloques de poder. por supuesto. Se decía, esta utopía hasta hace unos años era factible, pero hoy es inviable y tiene un sustento catastral para hacerlo más fácil de comprender. Yo decía al comienzo, Palestina es un territorio más chico que nuestra provincia de Tucumán. Cuando fue partida, inconsultamente,
Para hacer número redondo, 46% para el Estado palestino, 54% para el Estado de Israel. El Estado de Israel, esto fue el 29 de noviembre de 1947, poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Crearon un país, 15 de mayo del 48. Perdón, lo crearon, pero no en Alemania, donde habían sido asesinados 9 millones de personas. No, en uno de los no tres en Europa, lugares, donde le convenía realmente a ese pueblo vivir. fue en uno de los tres lugares que tenían en mente el sionismo de crear el Estado de Israel. Uno era la Argentina, en la Patagonia, otro era Uganda, y otro era, y hay ahí una duda entre varios destinos como tercer lugar. Obviamente pasó exactamente lo mismo que pasó con los británicos en Estados Unidos, masacraron a los pueblos originarios. La creación del Estado de Israel significó que el sionismo destruyó 503 aldeas palestinas, aldeas y ciudades, y expulsó a 730.000 palestinos, de los cuales hoy conformamos los 7,5 millones de la diáspora en todo el mundo. Yo tuve la suerte de que mi viejo pudo zafar y se radicó en Tucumán, en Simoca. Pero para mis familiares que viven bajo ocupación, para mis camaradas, para mis familiares, para mis compañeros, yo soy un palestino nacido en Simoca. Y me reconocen como tal. Hoy, de ese 50% del territorio asignado para el futuro Estado palestino, la guerra del 53, la guerra del 56, digo guerra entre comillas, porque hay un Estado formado que se llama Israel, y hay un pueblo que no tiene Estado, que no tiene fuerzas armadas, que 75 años después sigue sin tener su territorio, su moneda, su economía, es un dependiente de la ocupación, y la ocupación no se asigna ese rol. Pero no me quiero ir del tema sin contestarte, Damián. El territorio hoy en poder de los palestinos es menos del 15% del territorio de la Palestina histórica. Dentro de ese 15% hay un 6 o un 7% que significa la Franja de Gaza. 2.100.000 a 2.300.000 palestinos que sobreviven en lo que se llama la cárcel abierta, a cielo abierto en el mundo, y la cloaca más grande en el cielo en el mundo. El otro 8 o 7%, que es lo que se conoce como West Bank o Cisjordania y Jerusalén, hay 680.000 colonos ilegales. Cuando digo colonos israelíes ilegales, muchos son nacidos en Buenos Aires. Lo que decía hace un momento. Yo tuve la suerte, soy un bendecido, que fui varias veces. La última fue fallida. Intenté entrar en el año 2018 y no pude. ¿Por qué no pudiste? Porque una israelí brasilera en Portuñol se hizo entender de que yo tenía prohibida la entrada, porque un año antes yo participé y organicé una de las marchas de repudio a que el gobierno macrista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarara a Benjamín Netanyahu ciudadano ilustre. Cuando repartíamos por Avenida de Mayo en la puerta de la nueva embajada de Israel la foto de Benjamín Netanyahu como un genocida al que había que pedir la detención internacional. A mí me prohíbe la entrada una brasilera que por supuesto usufructa los beneficios de tener la doble nacionalidad, como la puede tener cualquier hijo, nieto o bisnieto de italianos, de españoles o de la multiculturalidad que somos los argentinos de cualquier otro lugar de Europa. Acá seguramente hay algunos nietos de italianos que
que tienen la nacionalidad italiana y está bien. Creo que tenés uno al lado, ¿no? ¿Puede ser? ¿Balcells? ¿Vos sos pariente de italianos? ¿Balcells? Ahí, ¿estás bien de mí? Ay, agüita para el locutor. En realidad tengo sangre catalana. Sangre catalana y sangre napolitana. Pero mi abuelo era catalán. Gracias, no. De Barcelona, por supuesto, pero Bueno, cualquiera. esto que está diciendo este amigo, ¿cómo se llama? Fernando. Cosa que realmente nosotros, yo por lo menos, no estaba enterada. Uno ve las cosas como de lejos. Solamente aterra la guerra, solamente uno piensa en las muertes de las personas. Pero hay que saber bien la historia. Por suerte acá Fernando nos está desasnando bastante al respecto, así que lo seguimos escuchando. Gracias por estar. Dale, antes de continuar, pensamos una preguntita por parte del público, escuchamos un segundito un audio y ahí volvemos. Le quería preguntar a Fernando, porque las imágenes del 7 de octubre son muy contundentes. Perdón, para terminar, porque están esperándonos una compañera de música, por favor. Perfecto. Son muy contundentes y van por una vía que los pacíficos no nos gusta. Es la vía de la muerte de los pueblos y no de objetivos militares. Israel es un objetivo militar para la resistencia palestina. Pero el pueblo de Israel también. El pueblo que avala por segunda vez un gobierno que fue destituido por corrupto, como el de Benjamín Netanyahu hace 4 años atrás, y que es reelegido nuevamente, y que se permite el país que más invierte y exporta en seguridad mundial. Lo encontraron desprevenido un grupo de terroristas, no un Estado formal con fuerzas armadas y con tecnología armamentista de última generación. Un grupo terrorista que lo encontró desprevenido al Mossad y a todo el ejército israelí. Esto lo digo inclusive desde adentro del tema, por las sutilezas y sospechas que hay. Digo, 7,5 millones de diáspora, ¿no te parecen, no te resultan un hecho de violencia, de terrorismo de Estado? A ver, yo te digo lo que por lo menos las imágenes me sucedieron a mí, lo que me pasó a mí, un sentir. Yo vi una injusticia social absoluta porque veía gente que estaba como en una playa disfrutando de una fiesta hermosa, cuando al lado, muy cerquita, había personas que viven en una cárcel a cielo abierto, como vos recién lo manifestabas. Ahora, no sé si cada una de esas personas, y las personas que fallecieron, adherían, como si mañana gana Milei, yo no voy a adherir a ese gobierno, y sin embargo, me pareció un objetivo que no era militar, sino que los pueblos no deben ser culpables de las acciones de sus gobernantes. Así hayan sido elegidos, tengan una tendencia a hacerlo. Hay una forma, mi pregunta iba para lo siguiente, ¿hay una forma pacífica de llegar a un acuerdo de convivencia? No, porque no hay del otro lado, del lado del enclave israelí, una sincera actitud de reparar, de llegar a la paz con justicia. Yo no quiero firmar, por ejemplo, ahora Israel se niega a firmar un alto el fuego. Porque si no liberan a los rehenes, pero resulta que gran parte de los 206 o 208 prisioneros, algunos son prisioneros de guerra, porque son miembros de la fuerza que Israel llama de defensa. Y muchos de esos soldados son compatriotas nuestros, que los gobiernos pedorros que tuvimos en este país y que tenemos en este país no son capaces de retirarle el pasaporte, la ciudadanía, y mandan aviones a repatriar a esos argentinos por el peligro de la guerra, y está bien que un Estado esté presente en recuperar a alumnos que están en un viaje de estudiantes. Pero no es que repatrien a los argentinos cobijados por Israel en la última dictadura, que fueron muchos, pero como Israel, como España, como México, como
como Perú, como Ecuador, como Brasil. No, repatrian a muchos que han ido a jurar la bandera israelí, a matar asesinos, a asesinar palestinos. A esos tipos también los trajeron, y parafraseándote al comienzo de la radio, con la nuestra, con la mía. Quiero cerrar. Yo le decía a la compañera que preguntó y me disparó esto que ustedes preguntaban en un momento del programa, ¿a qué jugábamos cuando éramos chicos? Y como somos más o menos, bueno, vos sos muy pibe, pero Más o generacionales con muchos de ustedes, yo cuando era chico, entre todos los juegos que ya escuchamos, que los jugamos todos, en Tucumán también jugábamos a la bolita y a los autitos, veíamos combate. Alguien acá, una compañera, decía que veía el agente de Cipoll porque estaba enamorada de Ilian Kuriaki. Yo veía combate, claro, era un pibe. Soy del año 57, tenía 10 años. Porque los ganadores eran siempre los mismos, y eran 6 que amasijaban a un regimiento de alemanes. Y así en todas las películas, en todas las series, los estadounidenses, los norteamericanos, eran los héroes, y los zurdos, los fascistas primero, ¿Cómo? No, claro, por supuesto. Bueno, claro, por supuesto. Bueno, pero nosotros tuvimos la suerte, vos, yo y muchos de nosotros, de que teníamos un cine Cosmo en la Avenida Corrientes. Y ahí podíamos ir a vacunarnos de toda la propaganda de Hollywood. Claro. Yo creo, compañera, yo te agradezco, no quiero tampoco robarle al resto de los compañeros. Yo creo que vas a tener que hacer una radio itinerante de 5 horas. Es que es muy importante todo lo que decís. Realmente no encontramos un punto final y aclara muchas cosas, dice acá una vecina. Pero sí, tenemos que intentar que entre todo lo que teníamos para hoy. Así que lamentablemente te tenemos que cortar, pero contanos dónde te busca la gente, dónde te tienen que encontrar, te puede encontrar. Ahora te lo digo, un minutito más nada más. Obvio. Tengamos presente una cuestión. Si alguien te dice que tiene 4 patas, que mueve la cola y que dice wow, no es el perro de Milei. No, seguramente es un perro. Seguramente es un perro, pero dudá. Permitite dudar de que lo que te están diciendo y lo que te están mostrando pueda ser pescado podrido, como llamamos en la jerga. Sin duda. Perfecto. Más ahora, en el momento de la inteligencia artificial, o sea, en el momento de la inteligencia artificial, que uno ve imágenes que tienen una realidad increíble y esas imágenes pueden ser falsas. Ya no podemos creer ni en lo que estamos viendo en un video, porque ese video es muy probable que sea falso. Ahí me dieron un pie para un cierre. ¿Puedo... Fernando Isas en Facebook, en las redes sociales con mi nombre y apellido y con el nombre del programa Detrás de los Muros, que es una producción personal en una FM de General Rodríguez, acá nomás 60 kilómetros de Buenos Aires. Bueno. Un gusto, gracias por el convite. Gracias, Fer. A las órdenes. Y para cerrar, volvemos a Fernando. reflexionar sobre los medios comunitarios, la importancia de la comunicación comunitaria. Fernando es un militante de años. Ustedes no saben una idea de la cantidad de medios comunitarios que ha recorrido, de plazas o de eventos, siempre intentando llevar la verdad. Mientras que por un lado está todo el poder concentrado y los mismos medios de comunicación forman parte de un grupo muy pequeño en el mundo, tenemos esta otra mirada de la realidad, la de los medios alternativos, la de los periodistas que renuncian a su interés por la plata para poder construir el mundo que conocen y que no soportan que sea así y que lo quieren transformar, básicamente, ¿no? El periodismo forma parte del derecho a la comunicación, por eso se habla de derecho a la comunicación. Y la libertad de expresión es lo más importante para sostener una democracia.